Muy bien, hijos, bienvenidos. El tema de hoy día va a ser lo que es el tejido nervioso, ¿ya? Y este tejido nervioso tiene una característica muy importante, que sus células van a ser las famosas neuronas, ¿ok? Las células van a ser las famosas neuronas, pero estas neuronas, ojo, son muy diferenciadas, muy diferenciadas. O sea, no son un tipo de células comunes como las demás células de nuestro cuerpo, sino son muy diferenciadas. ¿Ok? Ojo, ¿Va a salir? su origen es ¿Qué vamos a ver? ectodérmico. ¿Ok? Es ectodérmico. Por También. favor, apagad su audio, los demás Elvis, Elvis, baja el compañeros. micro, Elvis, por favor. A ver, apagando, apagando. A ver, señor Elvis, apágueme por favor su micro. Ya está, perfecto. Entonces, estábamos diciendo, profesor, que las células especiales de la neurona o del tejido nervioso son las neuronas. Estas son muy diferenciadas, ¿ya? La palabra diferenciada es que van a ser especiales, no son como las demás células. Estas son muy especiales. Tienen un origen ectodérmico, ¿ok? Y cuando hemos dicho que son muy diferenciadas, vamos a decir lo siguiente. Ya vamos a decir lo siguiente. Son las que generan y distribuyen el impulso nervioso. El impulso nervioso. Ojo, otro nombre de impulso nervioso, potencial de acción. ¿Ok? Impulso nervioso, potencial de acción. ¿Quiénes generan y quiénes distribuyen el impulso nervioso? Pues son las neuronas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso simplemente va a ser la respuesta electrónica energética ante un estímulo, ¿ok? Ante un estímulo para para dar sensaciones o para dar respuestas motoras ante esas sensaciones. O sea, profe, si yo, por ejemplo, pellizco un dinosaurio, este dinosaurio, en el momento que yo le estoy pellizcando, sus neuronas van a comenzar a generar potenciales de acción en su cabecita del dinosaurio. Y estas van a ser las respuestas electrónicas energéticas ante mi pellizcón. Mi pellizcón es el estímulo, lo cual le da una sensación dolorosa. Y después, obviamente, este dinosaurio me quitará su colita donde le pellizqué, porque es una respuesta motora ante esa sensación. Como le duele, no quiere que le siga pellizcando la cola, por lo tanto la quita. Eso vendría a ser lo que es un impulso nervioso dentro de nuestra cabecita, en el cerebro. Ahora, yo tengo que hablar de que estas células, como les dije, tenían lo que eran las neuronas, ¿ok? Las cuales son muy diferenciadas. Pero a su vez el tejido nervioso va a tener dos tipos celulares. Ya lo dije el primero, que sería la neurona. Y el segundo van a ser las células de las neuroglías. Neurona y neuroglías son los dos tipos celulares que va a tener el sistema nervioso. Ya son los dos tipos celulares que va a tener el sistema nervioso. A ver, hablemos de lo que es, vamos a poner una neuronita. Ya vamos a poner lo que es una neurona. Y vamos a darnos cuenta cómo es una neurona, qué es un potencial de acción para que se entienda. Miren, hijos, lo que están viendo acá es una parte de nuestro cerebro que vendría a ser la masa neuronal. Y se dan cuenta que las neuronas son como arañitas que están conectadas por sus bracitos, que se llaman dendritas.
o bien por sus axones, que son los brazos más gruesos. Ahora, estas cositas medias luminosas que estamos viendo vienen a ser los potenciales de acción, que o bien entran o bien salen de una neurona, llevando lo que son estímulos sensitivos y respuestas motoras, para que nuestro cuerpo pueda procesar esa información, ¿ya? Eso va a ser lo que vamos a estudiar ahora. Ya sabemos que las neuronas y las neuroglías tienen un origen ectodérmico, pero vayamos a lo que son las características. Vamos a ver ahora lo que son las características de este tejido. ¿Cuáles son las características? Pues va a tener muchas características, vamos a nombrar a las principales. Una que va a ser la variedad. Variedad, especialidad, variedad, especialidad, propiedad, la del medio de sostén o simplemente sostén, ¿ok? Luego vendría lo que sería las células, su origen y lo que es su organización, ¿ya? Estas características las vamos a evaluar de uno en uno, ¿ya? De uno en uno vamos a ir evaluando. Profesor, ¿qué significa la palabra variedad? ¿Ya? Variedad. El tejido nervioso pertenece a los 4 tejidos principales. Y ojo al piojo acá. En variedad, el tejido nervioso pertenece a los 4 tejidos principales. Profe, ¿me puede ayudar? Yo no sé cuáles son esos tejidos principales, pues hagamos un repasito. Acá abajo te lo pongo de otro color. El repaso sería, tejido número 1 es el tejido epitelial. Tejido número 2 es el tejido conjuntivo o llamado conectivo. ¿Conjuntivo o conectivo? Profesor, tejido número 3. El tejido número 3 va a ser el tejido muscular. Y finalmente el último tejido que va a ser el tejido nervioso, que es el que lo estamos viendo. ¿Okay? Esos son los 4 tejidos fundamentales. Esos son, como les digo, los 4 tejidos fundamentales. Son los 4 tejidos fundamentales. No se olviden, ¿ah? Epitelial, conjuntivo, conectivo, muscular y finalmente lo que sería el tejido nervioso. Eso significa que el tejido nervioso es muy especial, ¿ok? Es muy especial. Como les digo, no se olviden de dejarme sus datos en el chat, los que recién han entrado. Ya, los que recién han entrado, por favor, dejen sus datos en el chat, si no, no van a tener asistencia. Bueno, seguimos. Ahora, vamos a lo que es la especialidad. ¿Qué significa la palabra especialidad? Profesor, simplemente simplemente, lo vamos a cambiar de color. Una de sus funciones en la mecánica corporal, va a ser la regulación de movimientos mecánicos, ¿ok? Esa es su especialidad. Una de las funciones en la mecánica corporal va a ser la regulación de los movimientos mecánicos, ¿ya? En lo que son sus propiedades, pues va a tener la propiedad de excitabilidad, o sea, se excitan, profesor, y conductibilidad. Profe, pero eso que me dice que se excitan, no lo entiendo muy bien, profesor. ¿Cómo es eso que se excitan? Entiéndase que la palabra excita significa descontrolarse. Excita significa descontrolarse ante un estímulo. Entonces, las neuronas como que no tanto se descontrolan, sino emiten una respuesta ante un estímulo. Y la de conductibilidad, ¿qué significa, profesor? Que van a transmitir el impulso
nervioso. Excitabilidad significa que van a reconocer y van a originar potenciales de acción. No te olvides que impulso nervioso o potenciales de acción son lo mismo. ¿Ya? No te olvides de eso. Impulso nervioso o potenciales de acción es lo mismo. Muy bien. Vámonos ahora a lo que es la función sostén, ¿ya? O característica de sostén. Profesor, su medio que sostiene a las neuronas son las neuroglías. Las neuroglías son un tipo celular nervioso encargado de alimentar, limpiar y eliminar a las neuronas. ¿Ok? Eso viene a ser el sostén. Y no te olvides que en la función sostén encuentra las neuroglías. Pero, profesor, ¿cuáles son las células principales? Las células principales son las neuronas. Neuronas. Las células principales, como le digo, son las neuronas. Ahora, en lo que es el origen, su origen ya dijimos que es ectodérmico. Su origen es ectodérmico. Ahora, hagamos un poco de repaso, profe, en lo que es ectodérmico. Te lo voy a poner con otro color, ya, con otro color, un repaso. Profesor, existe a nivel fetal una capa embrionaria, ¿ok? Existe a nivel fetal una capa embrionaria, o sea, cuando tú recién estabas en el vientre de tu mamá, cuando recién te estabas formando, apareció un disco embrionario, ¿ya? ¿Y esto cuándo se da, profesor? ¿Cuándo aparece este disco embrionario? Aparece a partir de la tercera semana de posfecundación. ¿Qué significa, profesor, la palabra posfecundación? Después de que tu papá y tu mamá tuvieron una noche de pasión, en esa noche de pasión hubo una fecundación, es decir, los espermatozoides de tu papi entraron en el óvulo de tu mamá. Y ahí se comienza a contar lo que ya sería la posfecundación. Obviamente que el espermatozoide entró dentro del óvulo, que serían más o menos 2 días aproximadamente después del acto sexual. A partir de esos 2 días se llama posfecundación y tengo que contar 3 semanas, en total 28 días. En los 28 días se inicia el disco embrionario. ¿Ok? Disco embrionario. ¿Y qué es este disco embrionario, profesor? Pues este disco embrionario va a tener 3 capas. ¿Ok? Tiene 3 capas. Y vamos a ver la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Profesor, la primera capa, y atiendan bien esto, se llama ectodermo. La segunda capa se llama mesodermo. Y finalmente la última se llama endodermo. Profesor, en el ectodermo voy a encontrar un tejido. ¿Quién se forma en el ectodermo? Se forma el tejido epitelial y también el tejido nervioso, como lo que hemos visto. En la capa del ectodermo, les digo, se forma el epitelial y el nervioso. En la capa del mesodermo, otra vez se forma el epitelial, el conectivo o conjuntivo y el muscular. Porque se supone que la palabra mesodermo viene de la palabra medio. Y nosotros sabemos, a ver, les explico. Profesor, estas palabritas del disco embrionario tenemos que hablar desde el punto de vista etimológico, ¿ya? Desde el punto de vista etimológico. Por ejemplo, la palabra ecto significa afuera, ¿ok? La palabra ecto significa afuera. Profesor, la palabra meso significa medio. Y finalmente la palabra endo significa adentro, ¿ya? Significa adentro. Profe, como usted me ha explicado,
en el tejido de afuera, obviamente tiene que ser el tejido epitelial, porque es el que nos protege, pero este tejido epitelial también siente, por lo tanto tiene que haber tejido epitelial y nervioso. Lo que está adentro sigue siendo tejido epitelial. A su vez, el conectivo que nos va a dar de alimentar al tejido epitelial y el tejido muscular que permite el movimiento. Profesor, pero lo que esté adentro, sigue siendo tejido epitelial, como vendría a ser el mesodermo, el tejido mesotelio y endotelios, ya en el tubo digestivo, en los pulmones, en lo que son cavidades. Ya, ese es el repaso, pero el tejido nervioso es un tejido netamente ectodérmico. Ahora, hablemos de lo que vendría a ser su organización, ¿ya? Lo que vendría a ser su organización. En lo que vendría a ser su organización, simplemente es un conjunto de cuerpos neuronales llamados somas, ¿ok? Y prolongaciones celulares, como lo que vendría a ser los axones y dendritas, ¿ya? Los axones y las dendritas. Ah, profe, dibújeme una neurona, pero hágalo usted, ¿ya? Miren, el cuerpo o soma más o menos va a tener de preferencia una forma estrellada. De ahí de la forma estrellada viene lo que es una cola llamada axón y finalmente lo que vendría a ser sus raíces, ¿ya? El teledendrón, ¿ya? Pero del cuerpo también sale pequeñas ramificaciones que vendrían a ser las dendritas, ¿ya? Las dendritas. Esto es una neurona, profe. Ya, eso es una neurona. Muy bien, esa es la organización. Es el conjunto del cuerpo neuronal llamado soma. Esto se llama soma. Y lo que vendría a ser sus prolongaciones. Esto es el axón. Axón. Y lo que vendría a ser sus dendritas. ¿Ok? Axón y dendritas. Muy bien, hijos. Hasta ahí estamos viendo lo que vendría a ser las características. ¿Ok? Las características. ¿Alguna duda?